Muy buenas noches, reciban un cordial saludo. Qué bueno que una vez más pueda usted cumplir esta cita con el Señor. Nos gozamos en el Señor de poder compartir este estudio bíblico que hemos venido desarrollando, donde nos gozamos. Lo que hemos aprendido ha sido impresionante. Y bueno, y con la ayuda del Señor, pues lo que nos falta por aprender es mucho más. Entonces, qué bueno que usted esté cumpliendo hoy con la cita. Es una cita no con el hombre, sino una cita para con Dios. Así que mi amado hermano, yo le bendigo por estar allí conectado, y de igual manera pues el deseo que siempre dejo en su corazón es que usted en lo posible pueda compartir estas enseñanzas. Ha sido de mucha luz para muchos de nosotros el poder estar aquí a través de esta señal, el poder compartir todas estas enseñanzas de parte del Señor. Ha sido muy especial y ha sido muy importante y hemos aprendido mucho. Y el miércoles pasado vimos cómo personas ahí en el mismo chat escribían cómo el Señor les está hablando. Así que pues me gozo en poderle ver en esta noche, el poder compartir con ustedes en esta noche. Y bueno, pues deseando de que usted esté bien y deseando de que por lo menos a través de estos medios podamos comunicarnos así más fácilmente. Entonces, mi amado hermano, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija, vamos a pedirle al Señor que nos lleve con su discernimiento, con su entendimiento, con su sabiduría, para poder comprender cada una de estas enseñanzas que el Señor tiene para nosotros. Bendigo a cada familia que se está conectando en esta noche. Bendigo no solo a cada familia que se está conectando, sino bendigo a cada familia que no solo recibe este alimento, sino que lo transmite a otros. Y también bendecimos a todos aquellos que luego verán este video y podrán ser también llenos de la presencia del Señor. Así que en esta noche saludamos a Mariana Jiménez, a toda su familia. Dios les bendiga. Hoy saludamos también a la hermana Arelis Rubio, allá con mi hermana Dorita, también me imagino que está ya muy puntual, ellos son muy puntuales también. Con Giovanni y sus hijos, muy buenas noches. A la hermana Liliana, la hermana Liliana también es muy puntual. La hermana Paca la tenemos aquí en esta noche también. Dios les bendiga a ustedes por cumplir esta cita. Así que vamos a orar, y le invito que si usted tiene allí a su mano la Biblia, vaya conmigo al libro de Efesios. Vaya conmigo al libro de Efesios. Quiero leer parte de lo que dice allí en el libro de Efesios capítulo 1 para darle introducción a esta noche, a esta enseñanza. Dice así la escritura: bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Señor, te damos gracias en este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has llenado de bendiciones espirituales. Gracias, Señor, porque nos has llenado de esa bendición en el amado, en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque hoy podemos ver que en tu amor ya habíamos sido predestinados, Señor, para este tiempo, para este momento, nuestras familias, este lugar en donde estamos, lo que estamos haciendo, Señor, ya había sido predestinado por ti, Señor. Por eso, Padre, gracias, Señor. Gracias te damos por cada persona que está acá. Gracias, Señor amado, por cada persona que nace de nuevo. Gracias, Señor amado, porque vendrán muchos más por la misericordia tuya al conocimiento tuyo en el amado. Señor, muchas gracias te damos. Así que, Padre, en esta noche ponemos delante de ti esta enseñanza, Señor. Que esta enseñanza nos llene, nos nutra, nos capacite, nos haga mejores cada día más en ti, Señor. Porque solo de esa manera, Señor, comprenderemos esa buena voluntad,
agradable y perfecta que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Así que hoy te pido que seas tú, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dándonos sabiduría, dándonos entendimiento, Señor amado, y dándonos al mismo tiempo esa reconciliación en el amado, como tú lo expresas en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi amado hermano, Dios le bendiga. Veo que siguen llegando personitas allí, qué bueno. El miércoles pasado estuvimos hablando de la importancia de los buenos fundamentos, ¿sí? Y leíamos un texto donde aquel que construyó sobre la arena, aquel que construyó sobre la roca, ¿no? Y decíamos que un fundamento es una sustancia en la cual se construye encima de, ¿sí? Y por eso es importante que sepas sobre quién estás construyendo hoy en día. El fundamento en realidad lo apoya, ese fundamento está apoyando el edificio como tal. Si nuestro fundamento es Cristo, como iglesia, como cuerpo de Cristo, vamos a estar fundamentados para la gloria de Dios y estaremos capacitados para toda buena obra. Así que hoy vamos a estar hablando del arrepentimiento de obras muertas. Hoy estaremos hablando del arrepentimiento de obras muertas. Y vamos a estar leyendo la palabra, como saben ustedes, siempre vamos a estar en la lectura bíblica, porque pues es a través de la lectura bíblica que nosotros ratificamos lo que estamos enseñando. Así que el tema de hoy, arrepentimiento de obras muertas, y le invito a que vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 6, verso 1 al 3. Y bendigo a cada personita que tiene su cuadernito y toma allí apuntes. Mientras tanto que usted se va alistando, yo saludo por aquí. ¿Quién más está saludándome? La hermana María Moncada ya llegó también. Angie Marcela también está allí conectada. Buenas noches, Angie. Dios te bendiga. Gracias por cumplir esta cita. Bueno, cada uno de ustedes, hermanos, saben que aquí a través del chat es muy complicado para mí poderlo ver porque como no tengo el acceso directo allá, entonces no sé quién está allí, pero Dios bendiga a cada uno de ustedes y a sus hogares. Vamos al libro de Hebreos capítulo 6, verso 1 al 3. Armando también está por allí, el hermano Armando, Dios lo bendiga. Yancy Arias, Yancy, Dios te bendiga, mira. Otra vez estás allí conectada, Dios te bendiga, qué bueno por cumplir esa cita con el Señor. Hoy estamos hablando, allí los que están llegando, del arrepentimiento de obras muertas. Y vamos a estar haciendo la lectura en el libro de Hebreos capítulo 6, verso 1 al 3. Dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces dice, de acuerdo a este texto, mi amado hermano, las 6 doctrinas mencionadas constituyen los principios fundamentales de la vida espiritual. Es decir, estas 6 doctrinas que acabo de leer aquí en este texto son las que vamos a desarrollar en este módulo. Entonces, esas 6 doctrinas son fundamentales para nuestra vida espiritual. Los fundamentos no son para ser colocados de nuevo, sino para construir sobre ellos. Esto puede ser logrado, ¿sí? Tal vez en tus fuerzas, pero realmente esto tendrá un fruto si nosotros dejamos que Dios sea quien nos ayude, ¿sí? Nosotros no podemos lograrlo solo, nosotros necesitamos la ayuda de Dios para poder estar fortalecidos en él. Miren lo que dice el libro de Juan capítulo 16. Libro de Juan capítulo 16 verso 3 dice, libro de Juan capítulo 16 versos 13 al 15 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Verso 15. Todo lo que tiene el Padre es mío.
Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Entonces vea tan bonito Dios. A través de su Santo Espíritu nos da este conocimiento. A través de su Santo Espíritu es que nosotros somos iluminados, entendemos la estructura de su palabra. Miren lo que dice el libro de Juan capítulo 14, verso 23 y 24. Libro de Juan capítulo 14, versos 23 al 24. Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. Ahí están los fundamentos, que nosotros podamos guardar esa palabra de Dios en nuestro corazón. Entendamos que el ministerio del Espíritu Santo está dirigido no solamente a los creyentes y al mundo, sino que el ministerio del Espíritu Santo también está dirigido a Cristo en particular. Lo que enseña el Espíritu Santo nunca servirá como objetivos personales o privados. Por el contrario, lo que enseña el Espíritu Santo trabaja en los creyentes, a través de los creyentes, y nunca se exalta a sí mismo. El Espíritu Santo nunca se exalta a sí mismo, sino que continuamente, ¿qué está haciendo Él? Está glorificando a Cristo, quien a su vez glorifica al Padre. Vamos al libro de los Efesios, capítulo 2, verso 10. Libro de Efesios, capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, dice el texto, Efesios 2, 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire, también ahí está ese buen fundamento de lo que nos enseña la palabra, ¿sí? Porque ahora nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Dios ya las tenía preparado de antemano para cada uno de nosotros, para que anduviésemos en ellas. Entonces lo maravilloso de la obra, de la nueva creación de Dios, es que cada creyente, que es el que renueva, ¿sí? ¿Cómo le explico esto? Lo maravilloso de la obra del Espíritu Santo, sí, en esa nueva creación de Dios, es decir, nosotros, es decir, en cada creyente, renueva la naturaleza de los hijos redimidos para realizar las buenas obras. Cuando nosotros somos redimidos, el Señor nos equipa para andar en esas buenas obras, ¿sí? Para realizar esas buenas obras, para hablar lo que Dios quiere que hablemos, para que entendamos lo que Dios quiere que entendamos. Y eso es lo bonito de esa obra redentora en cada uno de nosotros. Entonces, en primer lugar, el llamamiento que se hace al pecador es arrepentirse de su pecado. Eso es lo que entendemos. ¿Sí? El llamamiento a todo pecador es que el pecador se arrepienta de su pecado. Pero el primer llamamiento al cristiano nacido de nuevo es que se arrepienta de las obras muertas. ¿Sí? Aquí hay un llamado para todo cristiano, y es que se arrepienta de todas sus obras muertas. Algunas versiones bíblicas utilizan allí en el libro de Hebreos capítulo 6, verso 1, la frase hechos que conducen a la muerte. Otras versiones, como la Reina Valera, la que acabamos de leer, habla de obras muertas. Así pues, en esta unidad, en esta noche, si el Señor así lo permite, estaremos hablando de las obras muertas, de esa frase de las obras muertas. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento o arrepentimiento? Recordemos lo que es precisamente el arrepentimiento. Se puede definir el arrepentimiento como un cambio de opinión y actitud que conducen a una acción. Una vez más, ahí para los que están tomando apuntes, ¿qué es el arrepentimiento o arrepentimiento como tal? ¿Sí? Se puede definir el arrepentimiento como un cambio de opinión y actitud que luego nos conduce a un cambio de una acción. Y por eso todos conocemos el texto conocido de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Segunda de Crónicas 7, 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado,
y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Miren lo que dijo Charles Finney un día. El arrepentimiento implica un abandono intelectual y de corazón de todo y cada aspecto que hace controversia a Dios. Implica una condición de que Dios tiene toda la razón y el pecador está totalmente equivocado, con un abandono completo y de corazón y de toda excusa y disculpa de su pecado. Entonces, el arrepentimiento es ver los fundamentos inestables en nuestra vida y entregarlos a favor de los fundamentos de Dios. Así que vamos a ir desarrollando esto un poquito. Entregándolos no es, o entregarlo no es una cosa negativa, sino un verdadero fundamento en sí mismo. Así que nosotros necesitamos entregar todas estas cosas para recibir las bendiciones de Dios y para seguir hacia la madurez en Dios. Ahora preguntémonos, ¿qué es el arrepentimiento verdadero? Con esta introducción, ¿qué es el arrepentimiento verdadero? El arrepentimiento no es solo una aceptación mental, ¿sí?, de la verdad, o solo una tristeza mundana, sino que es, vamos a ver algunos aspectos. ¿Qué es esto? Número uno, ¿qué es el arrepentimiento verdadero? Número uno, tristeza de Dios por el pecado, ¿sí? Tristeza de Dios por el pecado. Número uno, el arrepentimiento verdadero es una tristeza no solo dentro de uno mismo o hacia otra persona, sino que ante todo es una verdadera tristeza hacia Dios. ¿Listo? Entonces necesitamos ver el pecado como Dios lo ve. Nosotros no podemos consentir el pecado, no podemos maquillar el pecado, sino que tenemos que entender que debemos ver el pecado como Dios ve el pecado. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 7 verso 10. 2 Corintios capítulo 7 verso 10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, hermano. Entonces, número uno, tenemos que entender que para que podamos caminar con Dios, debemos entender qué es el verdadero arrepentimiento. Y número uno, dijimos que es la tristeza de Dios por el pecado. ¿Qué es el verdadero? ¿Qué es el arrepentimiento verdadero? Número dos, confesión de pecado. Eso es el arrepentimiento verdadero, confesión de pecado. El Salmo 32, verso 5 dice de la siguiente manera. Salmo 32, verso 5 dice de la siguiente manera. Mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste mi maldad de mi pecado, la maldad de mi pecado. Entonces viene la confesión, hay que confesar nuestros pecados y por eso dice, no encubriré mi iniquidad, sino que tenemos que confesarlos. Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 1 verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Primera de Juan capítulo 1 verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermanos, tal vez esta es la noche donde nosotros tenemos que hacer esa retrospectiva, ese análisis interno y acercarnos a Dios y confesar nuestros pecados, porque sabemos que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, mi amado hermano, ¿cómo decirlo? Perseverar, digamos es la palabra, perseverar en el falso orgullo de que negamos de que somos pecadores, mi amado hermano, equivale no solo a engañarnos a nosotros mismos, sino a acusar a Dios de mentiroso. Déjeme decirlo otra vez. Dije perseverar
en el falso orgullo niega que somos pecadores y equivale no solo a engañarnos a nosotros mismos, sino que estamos acusando a Dios de mentiroso, ya que su palabra, hermanos, declara la universalidad del pecado. Sin embargo, confesar nuestros pecados es un prerequisito para recibir la remisión y el perdón del Señor. ¿Sí? Ahí es donde nosotros tenemos que entender esto. Necesitamos confesar nuestros pecados y entender que es un prerequisito para recibir la remisión y el perdón de nuestros pecados. ¿Qué más es el arrepentimiento verdadero? Número 3, una buena voluntad de abandonar el pecado. Una buena voluntad de abandonar el pecado. Número 3, eso es el arrepentimiento verdadero. Mire lo que dice Proverbios capítulo 28, verso 13. El libro de Proverbios capítulo 28, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta hallará misericordia. Entonces debe haber una buena voluntad de parte de nosotros, debe haber ese deseo en nuestro corazón de abandonar todo pecado, porque solo de esa manera podemos ver que alcanzaremos misericordia. Pero el Señor dice que el que los encubre no prosperará. ¿Sí? Y por eso es que vemos personas enfermas, por eso es que vemos personas en escasez, por eso es que vemos personas en una serie de calamidades, porque encubre sus pecados, ¿sí? Y no los confiesa delante de Dios. Pero, ¿qué más es el arrepentimiento verdadero? Número 4. El número 4 es tener odio al pecado. Eso es el verdadero arrepentimiento o un arrepentimiento verdadero. ¿Sí? Estamos hablando el hecho de las obras muertas, hermanos. ¿Sí? Tener odio por el pecado. Miren lo que dice, vamos a hacer una lectura en el libro de Ezequiel, capítulo 20. En el libro de Ezequiel, capítulo 20, en el verso 43 y 44. Allí vemos como Dios restaura a Israel. Bueno, a su futuro Dios restaurará a Israel. Entonces miren lo que dice el libro de Ezequiel capítulo 20 y vamos a estar leyendo desde el verso 40 para darle un poquito más de énfasis a esta lectura. Pero en mi santo monte, en el monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda en ella en la tierra. Allí los aceptaré y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas. Verso 41. Como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Verso 43. Y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de vuestros pecados que cometisteis. Verso 44. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Entonces, para entender esto, o como para entender este compendio de lo que hemos leído, Dios afirma en este versículo: por amor a mi nombre, Israel será restaurado. Por amor a nombre de Dios es que nosotros somos restaurados, ¿sí? A pesar de nuestros malos caminos, a pesar de las perversas obras que hayamos hecho, como le pasó a Israel, el Señor, por amor a su nombre, nos perdonará. Cuando haya concluido, también tendremos que entender que su obra entonces será estupenda en cada uno de nosotros. ¿Qué más es el arrepentimiento verdadero? Número 5. El arrepentimiento verdadero incluye restitución, hermanos. El arrepentimiento verdadero
sí, incluye restitución. Y hay un texto que todos conocemos y que hemos leído en alguna oportunidad, y está ya en el libro de Lucas capítulo 19, verso 8, y habla de este señor Zaqueo. Así que vamos al libro de Lucas capítulo 19, verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces, como decía, el arrepentimiento verdadero incluye restitución. Y este señor Zaqueo, en ese momento, en esa etapa donde se vivió esta etapa, pues, el que dijo: si en algo le he fallado, ¿sí? Si en algo he hecho, él dice, lo devolveré cuadruplicado. Hay restitución. Ahí es también cuando nosotros tenemos que entender que si en algo le hemos fallado a alguien, es bueno que nos acerquemos y pidamos perdón. Allí habrá restitución en esas personas. Miren lo que dice el libro de Levíticos. Libro de Levíticos capítulo 6, verso 1 al 7. Libro de Levíticos capítulo 6, verso 1 al 7. Y allá pues habla obviamente de esas ofrendas de restitución en específico. Entonces, Levítico capítulo 6, verso 1 al 7 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robase o calumniase a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en las que suele pecar el hombre, dice el Señor, verso 4, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o la pérdida, o lo perdido que halló, o todo aquello o todo aquello sobre que hubiese jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Verso 6. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas estas cosas en que suele ofender. Entonces, una vez más, el arrepentimiento no es sencillamente un hecho, una vez y para siempre, sino que es una actitud de corazón basada en el conducto regular de Dios para una continua relación con Él. Nosotros seguimos los conductos que Dios determinó para nosotros a través de su palabra, y para Él es importante porque solo de esa manera nosotros vamos a tener una continua relación con Dios, ¿sí? Entonces, todo aquel que haya ofendido, todo aquel que haya robado, todo el que haya hecho todas aquellas cosas que dice la Escritura, pues dice que lo restituya. Y nosotros tenemos que restituir muchas cosas. El amor hacia otras personas, restituir a veces nuestras palabras, que son palabras que salen vacías, sin sentido. A veces hablamos insensatamente y eso hace doler el corazón de las personas. Y una manera de restituir a esas personas es cuando nos humillamos delante de ellos y les pedimos perdón. Eso es lo que el Señor dice, que ha dejado un conducto regular para que nosotros lo sigamos y lo entendamos. Ahora vamos a hablar, ya terminando este quinto elemento, vamos a hablar de obras muertas, ¿sí? Y vamos a hablar de obras muertas. Y una obra muerta, mi amado hermano, es toda cosa que hagamos que no sea iniciada por Dios. Se lo repito, una obra muerta es toda cosa que hagamos que no haya sido iniciada por Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué muerto? ¿Muerto qué significa? Vacío de vida, ¿sí? Una obra muerta es cualquier cosa que esté desprovista de la vida de Dios.
Si no es iniciada por Dios, no sería energizada por Dios. Cuando Dios nos equipa es porque Él la va a energizar, Él la va a sostener, Él la va a sustentar, ¿sí? Cuando nosotros somos guiados por Él, porque Él ha provisto todos esos elementos y por eso es que vemos el resultado o un fruto de aquellas cosas que hacemos. Entonces, es cualquier cosa hecha en el momento equivocado o con un motivo equivocado. El único motivo que nosotros tenemos que entender, mi amado amigo, y que es el motivo correcto, es hacer todo para la gloria de Dios. Ese es el único motivo que tenemos que entender nosotros. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Es cualquier cosa basada tal vez en una buena idea o cualquier cosa que no funciona. Eso es lo que estamos entendiendo que es una obra muerta, ¿sí? Cualquier cosa que usted se basa en una buena idea pero resulta que no tiene sentido, ¿sí? Algo que no funciona, algo que está desprovisto del amor de Dios. Entonces vamos a hablar de esas obras muertas donde existen dos categorías de obras muertas. Dos categorías de obras muertas. Número uno, la primera categoría de obras muertas es todo lo que hicimos antes de ser convertidos. Eso es una obra muerta. Y todo esto incluye los pecados u obras de la carne, ¿sí? Y por eso es necesario que entendamos, ¿sí?, todo lo que hicimos antes de ser convertidos. Entendamos que la Biblia lo expresa. Vayamos allá al libro de Gálatas. Libro de Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Libro de los Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y este es un texto muy diciente, este texto es muy claro. Aquellos que están en pleitos, aquellos que están en enemistades, aquellos que están en iras, aquellos que están en contiendas, aquellos que están en homicidios, aquellos que están aún en el tema del pecado sexual, en adulterio, en fornicación, dice la palabra que tales no heredarán el reino de Dios, ¿sí? Entonces, número uno, vimos que esto incluye todos los pecados de las obras de la carne, ¿sí? Allá donde entendemos que eso era lo que habíamos hecho antes de ser convertidos. Pero también tenemos que entender que están las obras del diablo. Primera de Juan capítulo 3 verso 8. Primera de Juan capítulo 3 verso 8. El que practica el pecado es del diablo, dice la escritura. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces es tremendo, hermano. Otro de los conceptos, o número dos, son las obras del diablo, ¿sí? Las obras del diablo ahí hasta incluyen, y escuche bien esto que le voy a decir, en las obras del diablo hasta incluyen la asistencia a la iglesia, ¿sí? Para de alguna manera o de alguna forma entender que a través de tradiciones ceremoniales y humanas podemos alcanzar la gracia de Dios, ¿sí? Esas son obras del diablo también. Por eso es que nosotros no vamos con las tradiciones humanas. Por eso es que nosotros no veneramos ciertas cosas. Porque la Escritura dice que no nos hagamos semejanza de Dios a nada aquí en lo que está en la tierra, nada. Nuestra aceptación de Dios se basa solamente en la obra acabada de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Su obra nos justifica a cada uno de nosotros. Miren lo que, le voy a leer unos textos aquí adicional. Miren lo que dice el libro de Efesios capítulo 2. Libro de los Efesios capítulo 2, verso 8 al 9.
Dice así, Efesios capítulo 2, versos 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, ¿sí? Pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí ve? Ahí estamos sustentando lo que estamos hablando en esta noche. No es por obras para que nadie se gloríe. Yo no necesito hacer ciertos requerimientos o ciertas cosas para alcanzar la gracia de Dios. No, porque la palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Además hay un texto en la Biblia que dice que no depende de quien quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Tenemos es que clamar por esa misericordia de Dios para que esa misericordia siempre nos alcance, nos sostenga y nos mantenga y no nos deje fluctuar y caer. Miren lo que dice segunda de Timoteo capítulo 1 verso 9. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, mire, es según el propósito de Dios, no es el propósito de nosotros. Y eso lo escogió Dios antes de los tiempos de los siglos. Y por eso es que hoy nos gozamos de estar acá, el poder compartir su palabra. Porque antes de los tiempos de los siglos, el Señor cumplió un propósito en nosotros y hoy lo vemos reflejado. No sé quiénes están ahí en el chat y ojalá dijeran amén. ¿Sí? No sé si usted dice que usted es ese propósito según Dios. Usted es ese nuevo propósito según Dios y por su gracia, por su amor, Él en esos tiempos anteriores, en esos siglos anteriores, antes de que todo existiera, en su corazón ya nosotros habíamos nacido. Muy bien, ahí dice Mariana Jiménez, amén. Muy bien. Aquí está también Luis Carlos Aguilar. Hola Luis Carlos, Dios te bendiga. Allá la hermana Paca, amén. Ramiro Contreras, amén. Hola Ramiro, Dios te bendiga también. Emanuel, aquí está Jerónimo también, amén. Armando, amén. Angie, amén. Nuestro propósito nace en Dios, amén. Así es. Nuestra hermana María Moncada también dice amén. Qué bueno es esto. Yancy dice amén. Aquí estamos. Hola Luis Carlos, por ahí una manito. Bueno, entonces, mi amado hermano, una vez que hayamos recibido la obra acabada del Salvador, nuestra conciencia es purgada de obras muertas para que podamos servir al Dios viviente. Déjeme repetirle esto una vez más. Allá la hermana Arelis, amén. Cindy, Liliana, amén. Muy bien. Una vez que hayamos recibido la obra acabada del Salvador, nuestra conciencia es purgada de obras muertas para que podamos servir al Dios viviente. Miren lo que dice el libro de Hebreos capítulo 9, verso 14. Libro de Hebreos capítulo 9, verso 14. ¿Cuánto más, dice allí, hay una pregunta, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Mire, no necesitamos sino simplemente confesar que Cristo es nuestro Señor. Y que a través de ese espíritu que le levantó a él de los muertos, que a través de ese derramamiento de su sangre allí en la cruz del Calvario, ahora nosotros podemos decir que estamos sin mancha delante de Dios como lo es Él, porque ahora hemos sido adoptados en esa familia de Dios. Ahora, número 2, todo lo que está vacío de la vida de Dios en nuestro servicio a Él. Entonces tenemos que ver cuando venimos a servir a la iglesia si realmente lo estamos haciendo en espíritu y en verdad. O todo lo que estamos haciendo para Él está vacío, desprovisto de la vida de Dios, ¿sí? Todo lo que está vacío de la vida de Dios en nuestro servicio a Él. ¿Qué estamos entregándole a Él? ¿Una ofrenda imperfecta o una ofrenda perfecta? Ahí es donde viene el arrepentimiento de obras muertas. Entonces,
ejemplos encontramos en la Escritura, ejemplos encontramos en la Biblia. Por ejemplo, la iglesia de Sardis, ¿sí? Tenía la reputación de ser viva, pero realmente estaba muerta, ¿sí? Entonces, vea, a veces pensamos que lo que estamos haciendo está provisto de la vida de Dios, pero resulta que está vacío, no tiene un fundamento, ¿sí? No sabemos para quién lo realizamos. La Escritura dice, no saben a qué espíritu les sirven, ¿sí? Y por eso es necesario, dice el Señor, que midamos los espíritus, porque no todos los que están en la iglesia lo están haciendo con un corazón lleno de amor para Dios, sino que lo están haciendo cuadriculadamente y están vacíos y desprovistos de la vida de Dios. Entonces la iglesia de Sardis es un buen ejemplo para esto, y eso está allí en Apocalipsis. Libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 1 al 2, ¿sí? Y ahí se habla del mensaje precisamente a esta iglesia de Sardis. Dice el verso 3. Apocalipsis capítulo 3, versos 1 al 2. Dice así en el capítulo 3. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes el nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no se han hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, hermanos, ese es un tema a examinarnos. Y por eso yo digo, hay que aprovechar estos tiempos, hay que aprovechar estos canales, hay que aprovechar estos medios para que nosotros podamos entender de que lo que hagamos, lo hagamos realmente de corazón para Dios, y que no sea algo vacío. Porque dice allá en Mateo, no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, porque muchos de esos están desprovistos de la vida de Dios, o han hecho las cosas para agradar al hombre en vez de agradar a Dios, ¿sí? Entonces, Sardis es un buen ejemplo de esto. David es otro de esos ejemplos en una de sus historias. David, cuando decidió censar a los hombres de Israel capaces de luchar, y murieron 70,000 en esa oportunidad, porque puso su confianza en una idea equivocada. No, él no puso este propósito en las manos de Dios, sino fue una idea que surgió a él, y fue una idea final, pues una idea equivocada que hace que muchos hombres murieran. Mire lo que dice segunda de Samuel, capítulo 24, verso 10. Segunda de Samuel, capítulo 24, verso 10. Después de que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque lo he hecho muy neciamente. Entonces, vean, hermanos, ejemplos tenemos de todo esto, ¿sí? Otro de esos ejemplos, Moisés al matar al egipcio, ¿sí? Lo cual era simplemente un falso celo que él tenía en esa oportunidad. Y eso también lo vamos a leer allá en el libro de Éxodo, capítulo 2, libro de Éxodo, vemos cómo Moisés mata al egipcio. Libro de Éxodo, capítulo 2, verso 11 al 12. Moisés huye de Egipto. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos de sus hermanos. Verso 12. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y los escondió en la arena. ¿Sí? Debemos seguir el ejemplo, hermanos, de Jesús, que no hizo ninguna obra muerta. Esto que acabo de leer fueron obras muertas, obras que usted hace, o como puedo estar yo haciendo, simplemente en un buen deseo, en una buena idea, en un buen propósito, pero que está desprovisto de la voluntad de Dios. Entonces debemos seguir el ejemplo de Jesús, que nunca hizo ninguna obra muerta.
No hizo nada por sí mismo, sino que solamente lo que el Padre le mostró que él debía hacer. Nosotros debemos hacer lo mismo. Nosotros debemos hacer única y exclusivamente lo que el Padre nos enseña y nos dice que debemos hacer, para que tenga eso vida, para que lo energetice, para que lo levante, para que lo fortalezca, para que lo sustente, para que lo sostenga. Porque de lo contrario, por eso vemos como muchos caen. Por eso lo he dicho en otras oportunidades, que hay ministerios que empiezan con mucha fuerza, con mucho ímpetu, pero están desprovistos de la voluntad de Dios, y eso se llaman obras muertas, y a futuro esos ministerios desisten y caen, no vuelven ni siquiera a la iglesia. Miren lo que dice el libro de Juan capítulo 5 verso 19. Libro de Juan capítulo 5 verso 19, y habla de la autoridad del Hijo, habla de la autoridad del Hijo. Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros: hacer, repetir, copiar, ser un verdadero discípulo de Jesús, para que la gloria de Él sea sobre esta tierra. Mire Juan capítulo 5 verso 30. Juan capítulo 5 verso 30. Allí habla de los testigos de Cristo. No puedo yo hacer nada por sí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no lo busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Sí? Nada puedo hacer por mí mismo, sino que yo hago la voluntad del que me envió. Eso es lo que tenemos que empezar a entender nosotros, para poder desprendernos de todas estas obras muertas. Juan capítulo 7 verso 16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Sí? Cuando tú das una palabra a una persona, no puedes decir que eres tú el que la está dando, sino que realmente, si no es una obra muerta, tú irías direccionado por el Espíritu de Dios a hablarle a esa persona y dar esa palabra en el momento oportuno. Entonces, aquí lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo en su palabra es eso. ¿Sí? Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y por eso tenemos que tener cuidado cuando estamos atando y desatando un poco de cosas, porque nosotros no tenemos esa capacidad y esa autoridad para atar y desatar una serie de cosas, o estar diciendo cosas que no son bíblicas o que están fuera del contexto bíblico. Hay que tener cuidado con eso. O cuando se levantan y dicen: yo decreto. No, tú no decretas nada. Aquel que decreta es el Señor, y el Señor decreta es a través de su palabra. Por eso nosotros nos vamos es a la palabra de Dios, porque solo allí haremos lo que Él nos dice. Miren lo que dice Juan capítulo 8 verso 28. Juan capítulo 8 verso 28. Les digo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy el que nada hago por sí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. O sea que en nosotros tienen que estar las palabras del Padre, ¿sí? Porque nosotros no hacemos nada por nosotros mismos. Nosotros no somos una república independiente. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Él es el que ordena, y nosotros ejecutamos o accionamos de alguna manera, por así decirlo. Mire lo que dice el libro de Juan capítulo 14 verso 10. Libro de Juan capítulo 14 verso 10. Dice así. Libro de Juan capítulo 14 verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Vean lo importante que tenemos que entender aquí también: que ese Padre more en nosotros es fundamental, para que sus obras gloriosas, para que sus obras maravillosas se den aquí en la tierra. Entonces, no lo hacemos por nuestra propia cuenta, sino que el Padre que mora en nosotros, Él es el que ejecuta las cosas aquí en la tierra. Entonces no tenemos ninguna disculpa, mi amado hermano,
por hacer obras muertas en nuestra vida como discípulos de Jesús. Jesús dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Mire lo que dice eso precisamente, lo dice en el libro de Juan capítulo 14 verso 16. Libro de Juan capítulo 14 verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, hermanos, viene a vivir dentro de nosotros cuando nos convertimos en discípulos de Jesús. A ver, yo quiero saber cuántos están ahí, o si es que muchos están por allá, no sé, haciendo la comida o comiendo, ¿sí? ¿Cuántos hijos de Jesús hay en esta noche? Sí, ahí en ese chat, a ver, ¿cuántos están activos en esta noche? Porque estoy viendo aquí algunos que están siendo muy prontos, están escribiendo, pero los otros como que se me pierden por ratos. A ver, ¿quién dice amén? ¿Cuántos discípulos de Jesús hay en esta noche? ¿Cuántos discípulos de Jesús? Arelis Rubio, allá presentes, toda la familia. Muy bien, Arelis. Muy bien, Cindy, también. Mariana Jiménez, muy bien. Armando, muy bien. Otro discípulo, vea, aquí tenemos a Jerónimo, a Ramiro Contreras, muy bien. A la hermana Paca. Eso, hermanos, eso. Yo quiero verlos ahí en acción, en ese chat. ¿Sí? ¿Quién más está? Ah, mi hermana Lady aquí. Ah, muy bien, vea. Aquí a María Moncada. Amén, vea. Liliana, vea. Muy bien. Los discípulos. Nosotros somos esos discípulos de Jesús. Angie también está allí conectada diciendo amén. Muy bien, discípulos. Yancy, amén. Pastor, usted nos está observando por una camarita. Sí, seguramente estaban haciendo por ahí otras cosas. Ay, Dios mío. Amén. Pero vea, por eso tenemos que apartar estos tiempos para el Señor y no perdernos esta palabra porque es bastante interesante. Entonces, dice aquí Jan, si estoy cocinando y escuchando la palabra de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Miren lo que dice el libro de Juan, capítulo 16. Libro de Juan. Dora Céspedes también. Aquí está mi hermanita Dora. Dios bendiga a mi hermana Dora. ¿Cómo queremos a mi hermana Dora aquí en la iglesia? Bueno, en general a todos nuestros ancianos. Queremos mucho a mi hermana Deyanira, a la hermana Dora, a la hermana Blancanieves, a la hermana Paca. ¿Cómo queremos aquí a las ancianas de la iglesia? A la hermana Nacudí también la tenemos allí con nosotros. La queremos mucho. Miren lo que dice el libro de Juan capítulo 16 verso 13 al 14. Libro de Juan capítulo 16 versos 13 al 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Amén, hermana María Moncada, soy discípulo. Listo. Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, hermanos, tantos cristianos hoy en día permanecen como bebés espirituales porque prefieren recibir y no dar. Mire lo que estoy diciendo. Hay muchos cristianos que siguen como bebés espirituales porque prefieren recibir y no dar. Tremendo esto. Y hace unos miércoles atrás hablaba de esos cristianos inmaduros, y eso hace parte de eso. Un cristiano inmaduro es ese, un bebé espiritual que todo el tiempo está esperando que le den y le hagan, ¿sí? Pero que no está dispuesto a hacer para Dios. Eso significa obras muertas. Otra de las cosas, no tiene voluntad para tener disciplina de vida, de esperar en el Señor para que les muestre por medio de su palabra y oración lo que deben hacer. Eso también habla de un cristiano inmaduro. Eso también habla de un cristiano que tiene obras muertas, que no tiene la disciplina de esperar en el Señor, sino que todo el tiempo está afanado, todo el tiempo está corriendo, sino que no tiene esa disciplina de esperar al Señor y a través de su palabra y a través de la oración para que entendamos que Él quiere que nosotros hagamos, ¿sí? Miren lo importante es esto, hermanos.
Puede que muchos incluso oigan a Dios, ¿sí? Puede que muchos cristianos oigan a Dios, pero no tienen la voluntad de dar el paso de fe en concordancia con lo que oyen, ¿sí? Entonces no son ecuánimes, perdón, de una cosa que dicen con la otra, ¿sí? No hay esa, no se compactan con sus hechos. Entonces mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 10, libro de Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? No hay nada más que hacer. Nuestra fe es por el oír la palabra de Dios. Dios está buscando a los que crecerán hacia esa madurez espiritual en Él a través de escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? A través de la palabra de Dios, hermanos. Entonces Dios está buscando padres espirituales, gente con la que otros se puedan encontrar y que esas personas puedan de alguna manera imitar su fe, su obediencia y su santidad. ¿Sí? No sé si usted tiene a su alrededor personas así, a la cual usted quisiera imitar. Personas que tengan fe, personas que sean obedientes, personas que sean santas. ¿Sí? Entonces Dios está buscando a esos padres espirituales, hermanos. Pero ¿cómo podremos llegar a ser padres espirituales si todo lo que hacemos son obras muertas, sin el fundamento de Dios? Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 4 versos 15 al 16. Primera de Corintios capítulo 4 versos 15 al 16. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Sí, aquí está hablando el apóstol. Es necesario que me imitéis. Por eso le digo, ¿dónde está puesta tu mirada de alguna manera? ¿En hombres realmente espirituales o en hombres que simplemente están llenos de codicia? ¿Realmente tu mirada está en Jesucristo para seguir su ejemplo? ¿O estás siguiendo tus propios principios, tus propios conceptos? Entonces Dios no espera que corramos antes de que podamos gatear. Dios espera que cada uno lleve una transición. Nos conoce y Dios nos ama y nos llevará adelante a una velocidad que podamos aguantar. ¿Sí? Dios no quiere que salgamos corriendo antes de gatear, ¿sí? Como lo decía anteriormente, ¿sí? Sino todo lo contrario, Dios nos lleva adelante, ¿sí? Paso a paso, para poder soportar y aguantar ciertas cosas. Pero todo esto con el ánimo de ¿qué? De que aprendamos, ¿sí? Así que necesitas entregar plenamente tu vida a nuestro amado Padre Celestial y confiar en Él, contando con toda su dirección y su guía, obedeciéndolo cuando nos pida que hagamos algo por Él. ¿Sí? Aquí es esto difícil. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha hablado a nosotros? ¿Cuántas veces nos ha dicho que confiemos en Él? ¿Sí? ¿Y cuántas veces no nos has dicho que esperemos en su dirección, en su guía, que es agradable y perfecta para cada uno de nosotros? Entonces quitar, mi amado amigo y hermano en esta noche, quitar obras muertas preparará el camino para buenos fundamentos, para que podamos seguir construyendo hacia la madurez. Quita todas estas cosas que hemos venido hablando en esta noche, si las tienes. Si no, pues gloria a Dios. Pero si hay algunas cosas de las que he hablado en esta noche que están vacías y desprovistas de la voluntad de Dios, así tú vengas a la iglesia, pues simplemente eso son obras muertas. Allí no habría un nuevo nacimiento. ¿Sí? Entonces no permanezcamos como ovejas espirituales, sino que debemos crecer, debemos aprender y saber lo que Dios tiene para nosotros y lo que Dios haría en cualquier situación. Más allá de esto, pues en realidad lo que queremos es que Dios nos guíe en nuestro caminar diario. Vendrán pruebas, vendrán situaciones, vendrán circunstancias, pero cuando nosotros confiamos en Dios, hemos entendido que esas obras muertas perecieron
con esa vieja naturaleza. Y que ahora nosotros somos guiados por Él y esperamos en Él, esperamos su respuesta, esperamos su guianza. ¿Sí? Ahora, entendamos que no lo hacemos solos porque tenemos al Espíritu Santo para ayudarnos en cada paso del camino, cada paso que necesitamos, cada paso que necesitamos construir y esa construcción de una relación con nuestro Padre Celestial para confiar y aprender de Él. Así que hoy voy a cerrar simplemente dando pues como un resumen y aplicación de este tema. Número uno, el arrepentimiento es una media vuelta de nuestras actitudes y acciones. Es decir, ya no sigo haciendo lo mismo, ya doy la espalda a esas cosas y empiezo a arrepentirme y a caminar con Dios. Número dos, necesitamos ver las cosas como las ve Dios. Porque si nosotros las vemos de una manera natural, pues al verlas de una manera natural nosotros nos vamos a equivocar. Necesitamos ver las cosas como las ve Dios de una manera espiritual y que en esa manera espiritual vamos a saber que siempre vamos a ser prosperados y que Él siempre nos bendice en cada cosa que hacemos. Número 3, obras muertas son aquellas que no han sido iniciadas por Dios y por tanto están desprovistas de la vida de Dios. ¿Sí? Si tú quieres nacer de nuevo, tú no lo puedes hacer en tu fuerza. Tú necesitas de la ayuda de Dios. Tú necesitas inclinarte ante Él, arrepentirte ante Él y clamar ante Él para que Él provea vida, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Número 4, necesitamos que el fundamento de arrepentimiento de obras muertas sea establecido en nuestra vida para poder seguir hacia la madurez, hacia Dios. Necesitamos dejar todas esas niñerías que tenemos como cristianos, como esos niños espirituales, y debemos avanzar ya en madurez, ya es el tiempo de avanzar en madurez. Número 5, como discípulos de Jesús no tenemos excusa para hacer obras muertas porque tenemos el don del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, nada más apréndete lo que dice la Escritura, más el fruto del Espíritu Santo es amor. Si tú tienes amor, hermano, se va a desprender el resto de esos frutos del Espíritu Santo. Entonces tú no puedes decir que puedes seguir caminando en obras muertas, ¿sí? Si el Espíritu Santo está en ti. Debemos seguir el ejemplo de Jesús, que no hizo obras muertas porque solamente hizo lo que el Padre que está en el cielo le mostró que Él hiciera. Nosotros tenemos que ser iguales. Nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús, no andando en obras muertas, sino haciendo lo que el Padre nos ordena, que ese Padre que está en el cielo, en obediencia, hacer lo que Él nos ordena, porque Él sabe que eso es lo mejor y que todo lo que hacemos es para glorificar su nombre. Número 7, y termino con esto, Dios quiere que seamos discípulos maduros de Jesús, no bebés espirituales. Y esto es reiterativo, es tiempo de que dejemos ser bebés espirituales, que todo el tiempo estamos quejándonos por todo, que nada nos gusta, que todo está mal, que hablamos del uno, que hablamos del otro. Mire, eso son obras muertas, hermano. ¿De qué le sirve venir a servir a la iglesia si usted llega a su casa y se sienta en silla de escarnecedores a hablar de sus hermanos? Eso que usted hizo en el día en la iglesia es una obra muerta, ¿sí? Usted, en vez de estar hablando de sus hermanos, debería estar orando por ellos, clamando por ellos, intercediendo por ellos, buscando que el Señor tenga misericordia de ellos. Eso es lo que deberíamos estar haciendo, en vez de estar pensando que todo lo que hacemos le agrada a Dios, porque ya entendimos que serían obras muertas lo que estamos haciendo ahí. Así que, mi amado hermano, pues gloria a Dios por esta noche, gloria a Dios por esta enseñanza, gloria a Dios porque usted está allí muy activo, gloria a Dios porque está allí. Aquí me dice el hermano Gildardo Vanegas, lo bendigo, Arley. Yo también te bendigo mucho, hermano Gildardo. Eres un gran siervo del Señor y cada vez estás aprendiendo más del Señor, entonces me alegra mucho eso. Así que, hermanos, vea, hoy qué bueno, hoy hablamos del arrepentimiento de obras muertas. Para el próximo miércoles, si el Señor lo permite, permíteme decirte qué tema vamos a hablar. Vamos a estar hablando de la fe hacia Dios. La fe hacia Dios.
si el Señor lo permite, el próximo miércoles estaremos hablando de esa fe hacia Dios. Gracias a Dios, hermano Paca, gracias a Dios porque nos permite esto. Yo simplemente soy instrumento del Señor. Gracias a ustedes por estar allí también atentos a esta enseñanza, porque sé que aquí es donde nosotros empezamos a madurar. Y como digo, pues gloria a Dios porque tenemos estos instrumentos, estos medios para podernos comunicar a través aún de la distancia. Porque, por ejemplo, mi hermana Yancy está muy lejos, por allá mi hermana María Jiménez, creo que la vi por ahí también, ella está en México. Entonces, mire, hay otros países aquí y eso solo lo puede hacer la misericordia del Señor. Así que mis hermanos, Dios los bendiga de una manera sobrenatural. Gracias por estar allí. Gracias por desear conocer más del Señor y que la paz del Señor sea con todos ustedes en esta noche y en el resto de semana. Dios los bendiga, así que aprovecha ahí. Le voy a dar 10 segundos más para que usted se despida ahí de sus hermanos. Que el hermano Armando se está despidiendo, la hermana Yancy, Angie, Cindy. ¿Quién más se despide en esta noche? Liliana, la hermana Paca, Mariana Jiménez, Luis Carlos, también. Muchas bendiciones para todos, hermanos. Dios les bendiga sobrenaturalmente. Yancy, bendiciones. Bye.